Oh cristianos, niños y adultos, mujeres y hombres creyentes, hermanos míos, en la fe de Jesucristo, de vuestro espíritu responda en este momento. Pido sacerdotes que estén crucificados, pensando únicamente en Dios, en Cristo, en la cruz. Es esto lo único que busco, pensando únicamente en la gloria de Dios. El corazón anhela verdad y belleza. Dios se la concede. Los hombres tenemos que trabajar para encontrarla tal como está. El aire, la tierra, el agua están llenas de amor. El amor de Dios. El combate por la justicia y la paz dentro del sentido cristiano de la vida será el primer fruto de un amor que comienza. Vale, muy bien, muchas gracias. Bueno, la segunda de las ponencias que tenemos en nuestro programa tiene una directa relación con uno de esos grandes trabajos que nos legó don Marcelo y que en cierto modo es bastante desconocido porque el rito hispano-mozárabe del cual ahora nos va a hablar Monseñor Juan Miguel Ferrer Grenesche es, salvo en lugares donde están más habituados a su celebración, en Toledo, en Sevilla y en algún otro sitio, pues es bastante desconocido, ¿no? La intención de que hagamos alusión a él en este cursillo es doble. Por un lado, reconocer el trabajo, la labor y el esfuerzo que en este campo de la recuperación y renovación del rito hispano-mozárabe lo hizo don Marcelo, que esto es innegable, y de esto nos hablará don Juan Miguel ahora, pero al mismo tiempo aprovechar esta ocasión para empezarlo a conocer de una manera un poco más profunda nosotros aquí en nuestra diócesis, donde a la vista tenemos pensado también alguna celebración en rito hispano-mozárabe, por ejemplo, para la celebración muy próxima ya, no sé si de qué centenario es, el 11 centenario de la iglesia de San Pedro de Montes, 1100 años creo. Y allí vamos a celebrar en rito hispano-mozárabe, en aquel paraje de la Tebaida berciana, donde tenemos la iglesia de Santiago de Peñalma, que es una joya mozárabe, y donde la liturgia hispano-mozárabe es donde conoció también allí su esplendor y apogeo. Bueno, hoy, en un principio también teníamos la intención de celebrar la misa de hoy por la tarde, en la Eucaristía en la catedral, en rito hispano-mozárabe, pero al final es algo que nos parecía que iba a caer un poco en el arqueologismo, y nos pareció, primero, que hay que prepararlo bastante mejor, que la gente tiene que tener un mayor conocimiento de lo que va a celebrar y cómo se celebra, porque el modo de celebrar es un poco diferente. Y bueno, pues ojalá que esta intervención de Juan Miguel en esta mañana nos ayude un poco a ponernos en este camino, que en cierto modo es para nosotros un camino nuevo y que queremos recorrer también o empezar a recorrer en nuestra diócesis. ¿Quién mejor que Juan Miguel, que él pues es un grandísimo experto? Yo me atrevería a decir el más experto de todo el mundo en la liturgia hispano-mozárabe, para que nos abra este camino. Y al mismo tiempo, él que tenía y que tuvo una relación directísima con don Marcelo, pues hacemos cumplimos esta doble misión, esta doble intención que nos proponemos hoy con esta intervención. Presento a Monseñor Juan Miguel Ferrer Grenesche, que ya estuvo con nosotros hace unos años, en concreto también en este mismo lugar, con motivo del homenaje diocesano que hicimos a don Bernardo y a don Hortensio, que ya estaban entonces en Madrid, y aquel día vinieron para estar con nosotros, y le rendimos aquí un homenaje con las primeras figuras de la liturgia de la Iglesia presentes, entre ellas don Juan Miguel.
Por eso él, ya le dije el otro día cuando le llamé, que él viene solo a los homenajes, él viene a lo gordo, ¿eh? Pero muy bien, en este sentido le agradecemos mucho porque también que sabemos que está muy ocupado y desde el primer momento pues nos dijo que encantado y que además tratándose de homenajear a don Marcelo, pues por supuesto él estaría aquí el primero. Monseñor Juan Miguel Ferrer Grenesche nació en Madrid en el año 1961, fue ordenado sacerdote en Toledo en el año 1986, se licenció en el 88 y después en el 91 alcanzó el doctorado en Sagrada Liturgia por el Pontificio Ateneo San Anselmo de Roma. Es también, desde el año 1990, diplomado en Arte Sacra por el Instituto Beato Angélico de Roma. Es profesor de Sagrada Liturgia en el Instituto Superior de Teología San Ildefonso de Toledo desde el año 1991 e invitado en la Facultad de Teología, Bienio de Liturgia de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, esto desde el año 92. También invitado en el Pontificio Ateneo San Anselmo de Roma, Pontificio Instituto Litúrgico, como profesor desde el año 2012. Ha sido rector del Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo, vicario general del Arzobispado de Toledo y subsecretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que era el cargo que entonces tenía cuando vino aquí en el homenaje a los hermanos Velado. Actualmente es deán presidente del Cabildo de la Catedral Primada de Toledo, capellán superior de la Asamblea Española de la Orden de Malta, asistente eclesiástico de la Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia, presidente de la Sociedad Mariológica Española y académico de número de la Pontificia Academia Mariológica Internacional. Ha publicado 4 libros y numerosos artículos, fundamentalmente sobre temas litúrgicos y mariológicos, que son sus 2 grandes especialidades, y ha dictado multitud de conferencias en España y en otros muchos países de Europa, América y Asia. Ha sido también, finalmente, distinguido con la Cruz Pis Meritis de la Soberana Orden de Malta en el año 2016 y con la encomienda de la Orden de Isabel la Católica concedida por Su Majestad el Rey Felipe VI en el año 2017. Nos hablará, con el título que ahí nos figura, de la recuperación del rito hispano-mozárabe, un empeño litúrgico del cardenal Marcelo González Martín. Muy bien, pues paso entonces la palabra a él, que también lo hago, no lo he dicho, en su calidad de capellán mozárabe de la Catedral de Toledo y por lo tanto de este rito sabe mucho. Bueno, muchas gracias. Y sentir una profunda emoción a la hora de venir aquí a Astorga. Cada vez que vengo me dice que es porque vengo a los homenajes, pero claro, los homenajes siempre tienen ese fondo de lo que han sido las personas homenajeadas para quienes venimos a hablar de ellas. Y claro, si don Hortensio y don Bernardo habían sido para mí personas entrañables, es que a don Marcelo yo sacerdotalmente le debo todo. Él fue el que me acogió en el Seminario de Toledo, él fue el que impulsó mi formación, con el mimo con que elegía a los profesores, cómo se preocupaba de la enseñanza y de la formación completa que recibiéramos los que íbamos a ser los futuros sacerdotes, para la Iglesia de Toledo y para el mundo, también con esa inquietud y esa perspectiva siempre que miraba a la Iglesia universal. Y luego, pues como también, gracias a él, pude ir a estudiar a Roma, a estudiar liturgia, porque ese fue otro regalo que recibí de la confianza, el afecto de don Marcelo, y el poder allí pues hacer tanto la licencia como el doctorado. Y luego pues guiar mis primeros pasos en la diócesis
no solo a través de los nombramientos que me fue haciendo de cargos diversos en la diócesis, siempre desde el principio vinculados a la liturgia, sino luego pues con sus exhortaciones, recomendaciones, consejos, líneas de actuación. Quiero decir que para mí don Marcelo ha sido el gran maestro. Y luego, cuando ya no era él arzobispo de Toledo, ya era emérito, pues todavía el cariño con que siempre me trató. Alguna vez, recuerdo, siendo yo rector del seminario, cuando venía allí a hacernos visita, se sentaba en mi despacho y hablábamos. Pues verdaderamente han sido momentos en los que doy gracias a Dios de haber podido tener tan cerca y poder recibir tanto y tan bueno de este gran hombre, gran cristiano, gran sacerdote, gran cardenal. Cuando luego en mi trabajo, pues por la providencia, me he visto, tanto en Toledo como luego en Roma sobre todo, obligado a conocer y a tratar a muchas personalidades eclesiásticas, yo muchas veces lo digo con un poquito de, pues, discreción, porque no quiero dejar mal a nadie, pero evidentemente cuantos más eclesiásticos de alto rango he conocido, más grande se me ha hecho don Marcelo. Y entonces el venir aquí hoy a hablar, aunque sea de un aspecto tan puntual de su contribución a la vida litúrgica en España y en el mundo, que es la contribución a la renovación del rito hispano-mozárabe, pues lo hago con profunda gratitud, con gran emoción y con una alegría profunda. Bueno, pues vamos a entrar ya en la materia. En la carpeta ven una serie de documentos relacionados con esta comunicación. Primero un esquemita sencillo, que es lo que seguiremos, la situación de la liturgia hispano-mozárabe en Toledo y España tras el concilio, los congresos internacionales, la creación de la Comisión de los Libros Litúrgicos Hispano-Mozárabes y luego la Comisión de Seguimiento del Rito Hispano-Mozárabe y, por último, legado y continuidad de la obra restauradora de la liturgia hispano-mozárabe de don Marcelo. A continuación tienen pues lo que es como el resumen de mi ponencia, que es la siguiente fotocopia, que en 3 puntos ahí pues está el desarrollo de este esquema. Luego se les ofrece también un texto que firma don Marcelo en su momento, que es la presentación del misal hispano-mozárabe. Y aunque sea de manera ahí pues muy resumida, él nos hace una introducción a lo que es este libro, el misal hispano-mozárabe. Y luego pues han tenido la feliz ocurrencia también para ayudarnos a comprender, ¿y qué es esto de la liturgia hispano-mozárabe de la que tanto se nos habla? Pues encontrarán unos folios también grapados, unidos, donde viene origen y características celebrativas de esta liturgia en lo que se refiere a la celebración de la Santa Misa, la Eucaristía, para que puedan tener una idea. Bueno, pues este material espero yo pues darle ahora un poco vida a través de mi intervención y sin más dilación entro ya directamente en ella. Antecedentes inmediatos. Cuando se proclama en España la República en el año 31 se produce un choque frontal del nuevo régimen con el entonces arzobispo de Toledo, don Pedro Segura y Sáez, que en mayo de 1931 ha de marchar al exilio en Roma. Allí el cardenal Segura, a petición del Papa Pío XI, presentará su renuncia y se nombra para sucederle al frente de la sede primada don Isidoro Gomá y Tomás. Las relaciones con la República son difíciles y se vive un clima de gran tensión política y social. Todo lleva, como bien sabemos, al intento de golpe de Estado y a una cruel confrontación civil que durará desde 1936 al 39. En la archidiócesis de Toledo son asesinados cientos de clérigos, entre ellos lo más granado del Cabildo Catedral, incluidos todos los capellanes mozárabes. Es uno de los momentos más difíciles
para la pervivencia de la venerable liturgia mozárabe. Y es que el ser capellán mozárabe era algo que se aprendía. Los que hacían las oposiciones se preparaban el canto, preparaban pues un poco los ritos, pero era luego, una vez que eran capellanes, como por ósmosis y enseñanza de los capellanes más mayores, que iban aprendiendo todo lo relativo a la forma y al modo de celebrar y cantar la misa y el oficio mozárabe, porque en la capilla mozárabe todos los días se rezaba, como aún lo hacemos hoy, laudes, se celebraba la Santa Misa y se celebraba también la hora de tercia. Antiguamente los capellanes también acostumbraban a rezar las demás horas en la oficiatura hispano-mozárabe, para lo cual o tenían que usar los grandes libros editados por Lorenzana en su última edición en uso, o bien incluso algunos de ellos copiaron el breviario de Lorenzana a máquina. Yo tengo los 4 volúmenes que heredé de don Balbino Gómez Chacón, que hechos por un capellán mozárabe de los años 1920, que se había tomado la molestia de escribir a máquina todo ese breviario para poderlo tener en un formato más asequible, a poderlo llevar en un viaje o en un desplazamiento. La muerte por asesinato de todos estos capellanes hacía que de alguna manera el acceso al canto, a las oraciones, a los ritos, a la forma de celebrar, a los usos y tradiciones de la capilla habían prácticamente desaparecido. Y fue un momento dramático para la capilla mozárabe. Tras el final de la guerra y con la implantación del Estado español, se realiza una esforzada restauración de la diócesis de Toledo y de la capilla mozárabe en particular. El cardenal Gomá no podrá ver culminar esta restauración. Muere el 20 de agosto de 1940. Y no será hasta diciembre de ese mismo año cuando pueda reanudarse solemnemente el culto mozárabe en la Catedral de Toledo, suspendido desde el 22 de julio de 1936. Ese 15 de diciembre de 1940, domingo quinto de Adviento según la liturgia hispano-mozárabe, se celebró de nuevo la misa mozárabe en la catedral y comenzaron a ejercer su oficio los nuevos capellanes, don Acacio Marqueño, don Luis Casañas, don Santiago González, don Anastasio Granados, más tarde obispo auxiliar de Toledo, que celebraría durante el Concilio Vaticano II la misa mozárabe en la Basílica Vaticana, cuando se celebraban en el concilio Eucaristías en todos los ritos de la Iglesia. Y los nuevos beneficiados, don Amado Sáiz de Ibarra y don José María Mansilla, todos personajes que en Toledo fueron luego muy destacados. Hemos de decir que con el pontificado siguiente, el de don Enrique Pla y Daniel, se vivió en Toledo un intenso resurgir litúrgico, constituyéndose la archidiócesis primada en uno de los focos de aplicación del movimiento litúrgico en España, que, como bien nos ha señalado don Julián, pues tenía como centro sobre todo las abadías benedictinas de Silos y de Montserrat. En Toledo se puso una peculiar atención al estudio y revitalización de la liturgia mozárabe. El obispo auxiliar Miranda Vicente, el canónigo don Casimiro Sánchez Aliseda, el canónigo e historiador don Juan Francisco Rivera Recio, el párroco y capellán mozárabe don Balbino Gómez Chacón y otros sacerdotes muy destacados mantuvieron con gran interés el esfuerzo por la consolidación de la recientemente restaurada liturgia hispano-mozárabe. La celebración de una misa mozárabe durante el concilio, como hemos dicho, presidida por el obispo auxiliar don Anastasio Granados por la enfermedad del cardenal Pla, como ya hemos indicado, supuso un importante hito. También en estos años se reorganiza la comunidad mozárabe de Toledo,
en torno a la ilustre y antiquísima Hermandad de Caballeros Mozárabes de Nuestra Señora de la Esperanza, que nace en 1966, que entre sus fines busca recuperar los censos mozárabes y la regulación de la pertenencia o inscripción de los fieles a esta tradición litúrgica. Esto es también muy importante porque una liturgia no se conserva en el frigorífico, congelada. Para que pueda celebrarse una liturgia tiene que haber una comunidad de fieles que vive la fe en esa liturgia. Hay liturgias que han existido, que han sido venerabilísimas en siglos pasados, pero que hoy no se celebran y no se pueden celebrar, de no ser que haya una comunidad cristiana que asuma esa liturgia como propia y de una manera estable. Pues lo mismo pasó con la comunidad mozárabe. El pervivir del rito en Toledo fue porque en el momento de la reconquista de la ciudad, pues el rey, y luego obtiene el rey del Papa la concesión como vía de privilegio de que los fieles de las 6 parroquias que había en la ciudad de Toledo antes de la Reconquista y en el momento de la Reconquista pudieran seguir conservando su tradicional modo de celebrar la liturgia, a pesar de que desde el año 1080 para lo que era el reino de Castilla, e incluso antes, desde 1070 aproximadamente en Aragón, se había suprimido en España la liturgia hispana y se había decidido que todas las comunidades cristianas pasaran al rito romano. Bueno, pues sin esas comunidades mozárabes vivas, sin su pervivencia, pues no se podría conservar la liturgia hispana. Y por eso estas iniciativas que se viven en los años 60 en Toledo para revitalizar algo que estaba también prácticamente muerto, pues fueron fundamentales para permitir el que pudiera sobrevivir esta antiquísima liturgia. Los años del concilio e inmediato posconcilio fueron académicamente de gran aplicación al estudio de la liturgia hispano-mozárabe, con la actuación importante del Instituto Enrique Flórez dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que publicará muchas fuentes hispanas entre los años 50 y 60. Las publicaciones históricas de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat de Roma fueron también muy importantes. La atención dedicada a nuestra liturgia en la Universidad Pontificia de Salamanca, sea en la sede salmantina como también en la sede de Toledo. En Salamanca destacaría el catedrático de Derecho don Lamberto de Echevarría, y en la sede de Madrid el trabajo que se hizo en el Instituto de Teología Pastoral, donde se publicaron muchas tesis doctorales sobre la liturgia hispana. Y los estudios impulsados por el Pontificio Instituto Litúrgico de Roma, fundado por el Papa Juan XXIII, y donde muy pronto empieza su magisterio el benedictino catalán de Montserrat, don Jordi Pinel, que ha sido el maestro en liturgia de la mayoría de los que ahora pues nos dedicamos a la investigación dentro de la liturgia hispano-mozárabe. En este contexto es donde entra ahora el papel ejercido por don Marcelo. ¿Qué aportó don Marcelo a todo este complejo y difícil contexto en el que se encontraba la liturgia hispano-mozárabe? Con aspectos muy positivos como el del estudio, la investigación, el esfuerzo por conocerla mejor, pero luego las grandes dificultades, el que apenas se celebraba, el que incluso en la misma catedral pues no se veía con gran entusiasmo la celebración. Este clima favoreció el hecho de que, llegado don Marcelo desde Barcelona a Toledo en el año 72, se interesase desde el inicio de su pontificado por lo referente al antiguo rito hispano y secundase la celebración de un primer Congreso Internacional de Estudios Mozárabes, organizado por la Comunidad Mozárabe de Toledo en septiembre de 1975, aunque las actas se publicaron también en Toledo tiempo más tarde, en 1978.
y a petición de este primer congreso se crease el Instituto de Estudios Visigóticos Mozárabes de San Eugenio, 9 de junio de 1977. Esta fue una de las primeras grandes aportaciones de don Marcelo, porque los congresos están muy bien, pero son momentos como puntuales, donde a lo mejor se puede encender un fuego, un interés, pero si no hay quien asegure una continuidad en el estudio, en la aplicación de las temáticas que brotan, que salen y afloran en los congresos, pues todo queda a lo mejor como en el aire. Y ahí se ve pues la voluntad práctica de don Marcelo, el sentido de gobierno, para hacer que lo que había aparecido en ese congreso pues no quedara en un simple momento excepcional, sino en algo que se tradujese luego en hechos concretos. El Instituto de Estudios Visigóticos Mozárabes de San Eugenio, con sus momentos de mayor actividad y de menor, sigue vivo todavía hoy. A través de este instituto se celebra un segundo Congreso Internacional en mayo del 79 y 10 años más tarde se organizará un muy importante congreso en mayo de 1989, cuyas actas se publicaron en el 91, con ocasión del 14º centenario del Tercer Concilio de Toledo, el concilio que significó la conversión de los visigodos arrianos al catolicismo y la unidad nacional española. Don Marcelo, además de alentar durante esos años la vida y publicaciones del instituto, animado en una visita a la abadía de María Laach en Alemania por el antiguo prior de la misma, von Severus, uno de los grandes pioneros del movimiento litúrgico, una persona que desde la discreción, porque el abad de María Laach, Ildefonso Erbegen, fue el que a veces se lleva un poco la mayor fama, y luego la presencia allí muchas veces de Romano Guardini, pero von Severus, desde el punto de vista del estudio, fue un gran trabajador por la renovación de la liturgia, junto a Odo Kassel, que fue, tal vez por lo polémico, mucho más conocido que von Severus. Bueno, pues le anima a don Marcelo, este benedictino alemán, a que intente llevar a cabo lo que se había estado haciendo ya para la liturgia ambrosiana en Milán, que era la aplicación de los criterios, de los grandes criterios de la Sacrosanctum Concilium también a esta liturgia. Es evidente que en la Sacrosanctum Concilium hay dos como partes, una que se refiere a la liturgia cristiana en general, son los grandes principios, y luego la aplicación a la Reforma, donde mira más en concreto a la liturgia romana. Pero ya en la primera parte señala el reconocimiento de las otras tradiciones litúrgicas, de los otros ritos, y precisamente en la medida de que aquello era una realidad, pues se decide ponerlo en marcha también para la liturgia mozárabe. Y entonces crea don Marcelo la Comisión para la Reforma de los Libros Litúrgicos Hispano-Mozárabes. La comisión va a tener como dos grupos de trabajadores. Uno van a ser los peritos. Don Marcelo tenía la preocupación de que no se viera esto de la liturgia mozárabe, como lo veía mucha gente, incluso en el mundo litúrgico, una cuestión toledana. Bueno, esto es porque ahí en Toledo tienen esa reliquia de la capilla mozárabe, pues esto es una cosa de Toledo, que no interesa a los demás, que ya no... Pero él sabía que esto era algo que era un patrimonio de toda la Iglesia Universal, pero singularmente de la Iglesia en España. Y entonces en la comisión quiso que entre los peritos pues hubiera peritos de las principales universidades y centros de estudio de España. Hubo gente de Salamanca, gente de Granada, de Roma, el que iba a presidirla, padre Jordi Pinel. También él consultó y buscó a ver quién era la persona más adecuada para presidir esta comisión, porque había varios que habían publicado muchas cosas sobre manuscritos mozárabes y tal, pero
yo creo que don Marcelo se inclinó, a lo mejor otros saben más de este detalle, yo entonces era un seminarista, pues saben más, pero yo creo que se inclinó por el padre Pinel sobre todo por la prudencia y el rigor científico. Y yo creo que, bien, aunque el trabajo de una comisión como esta no fue nada fácil, pero fue un acierto haber elegido al padre Pinel como director. Luego hubo también algunos representantes de Valencia, de las Islas Baleares, de Cataluña. Bueno. Pero luego hubo otro grupo de trabajadores que eran más los de Toledo, donde estaban algunos de los párrocos y capellanes mozárabes antiguos o en ejercicio en aquel momento. Y ahí pues se forma un grupo que al principio no era fácil de compatibilizar. Los capellanes y párrocos mozárabes de Toledo veían un poco en estos peritos que a lo mejor tenían más formación en la historia de la liturgia y el conocimiento de las fuentes que ellos, pero ellos de alguna manera valoraban la experiencia práctica, el que eran los que vivían o habían vivido la celebración con la gente en esta liturgia. Y no siempre era fácil pues compatibilizar estos dos grupos, y era la prudencia y la autoridad de don Marcelo la que hizo posible que una comisión que a lo mejor sin esa presencia de don Marcelo y esa autoridad de don Marcelo hubiese acabado como el Rosario de la Aurora, a pesar de las dificultades, fue avanzando. Al principio muy laboriosamente, porque evidentemente, y aquí voy a señalar el sistema de trabajo de la comisión, era un sistema muy riguroso, pero que no hacía fácil un trabajo rápido. ¿Cómo se procedía? Pues normalmente en las reuniones, don Marcelo solía estar presente al principio y al final de las reuniones, y cuando podía y se lo permitía en sus ocupaciones, estar todas las veces que podía siguiendo. Normalmente él en ese inicio de las sesiones daba algún criterio, alguna orientación, pero él se sentía siempre muy humilde en cuanto que reconocía que no era un perito en la materia, pero su visión eclesial, su amor a la Iglesia, sus conocimientos teológicos, hacía que daba buenos criterios generales. Después de estas orientaciones de don Marcelo venían orientaciones también del presidente de la comisión, del padre Pinel. Sobre estas indicaciones había un debate, a partir del cual se fijaban unos criterios. Y después se distribuía el trabajo que se iba a realizar y se asignaba a cada uno de los miembros de la comisión una parte, los deberes que había que realizar. Después de esto venía normalmente una siguiente reunión, la exposición del trabajo de cada uno de los ponentes de la parte que se le había asignado. Y sobre el trabajo de cada ponente había de nuevo una discusión, para terminar en la fijación del texto contenido definitivo. También ahí en esa parte final solía, siempre que podía, participar don Marcelo. Tenemos que destacar dentro de este trabajo pues algunas aportaciones que destacaron por encima de las de los demás. Y no cabe duda que hubo un personaje muy discreto, pero que fue muy positivo para el trabajo, tenía un sentido muy científico y muy prudente, no era a lo mejor tan apasionado como otros miembros de la comisión, que era el padre Ramos de Granada, un padre jesuita, que tuvo ahí ese papel delicado y bueno. Fue, por desgracia, uno de los primeros que falleció y la comisión se vio privada de su aportación, sobre todo ya en la segunda fase de los trabajos. Destacamos también la aportación como secretario técnico del todavía hoy activo profesor y sobre todo publicando cosas muy interesantes, Gabriel Ramis, de Mallorca.
él había entrado en la comisión siendo un joven doctorado y profesor de liturgia, y en esa labor de secretaría técnica pues desarrolló una importante labor. Y luego, por parte de los toledanos, hay que destacar el trabajo pues de hormiguita de don Cleofé Sánchez Montealegre, que era el secretario de actas y que evidentemente se encargó muchas veces de las realizaciones luego prácticas. A él le dejaban ese trabajo ya final para que lo preparara y lo dispusiera, que fuera quedando todo preparado para la ulterior publicación. Y indudablemente él, quienes lo conocen saben lo tenaz que era en los trabajos, pues fue también una aportación muy buena al trabajo de la comisión. Luego estaba don Balbino Chacón, don Jaime Colomina. Ellos, sobre todo hay don Balbino en la aportación de su amor por el latín y su interés por los textos. Era un apasionado de los textos hispano-mozárabes y había sido párroco y capellán mozárabe, y aunque en este momento de los trabajos de la comisión él ya era canónigo de la catedral y era el ecónomo diocesano, pero siempre, de hecho, a don Balbino se debe una de las 2 traducciones íntegras al castellano del misal hispano-mozárabe, que hizo para ayudar a los trabajos de la comisión, aunque luego nunca se publicó directamente, pero una traducción que hoy existe, hecha por don Adolfo Iborra, en gran medida es pues deudora del trabajo de don Balbino. Don Jaime Colomina, que había sido también párroco y capellán mozárabe, que en este momento ya era canónigo de la catedral y que además era uno de los provicarios generales en el gobierno de la diócesis con don Marcelo, pues don Jaime también hizo una traducción íntegra del misal, con una diferencia. La de don Balbino tal vez era más literal, la de don Jaime era más poética, pero también sirvió y fue de utilidad para los trabajos de la comisión. Don Jaime Colomina luego publicó un librito que está todavía en las librerías, La fe de nuestros mayores, que es un intento de ayudar a comprender por qué se tomaron todos, guiados por don Marcelo, tantas molestias en este asunto de la liturgia hispano-mozárabe, y eso que es una liturgia que la vive cotidianamente poquísima gente. En la capilla mozárabe pues tenemos normalmente en las misas diarias 1 o 2 feligreses toledanos, el resto es gente que ocasionalmente a veces te viene un grupo que quiere conocer la liturgia, y los domingos pues 5 o 6 personas. En las parroquias hay un poquito más de gente, sobre todo al principio, en la época de los trabajos de la comisión en Santa Eulalia, había un poco más de gente para la misa dominical en rito hispano-mozárabe. Y hoy en día, gracias a Dios, también Santa Justa y Rufina ha recuperado bastante vida litúrgica. Pero era una cosa para un grupito muy pequeño. ¿Qué interés podía tener? Bueno, pues don Jaime Colomina, con la publicación de ese libro, también ayudó a que se entendiese esto, porque seleccionando como un elenco de temas teológicos y espirituales, los glosó con textos del misal. Ahí aprovechó la traducción completa que él había hecho del mismo, y es un librito que, siendo pequeño y sencillo, nos ayuda a ver la riqueza teológica y espiritual del misal hispano-mozárabe. Hace pocos días uno de los actuales capellanes del rito hispano-mozárabe me comentaba: para mí es una gozada cada vez que me tengo que preparar, porque me toca la misa del domingo en rito hispano-mozárabe y tengo que preparar la homilía, el leer y orar los textos. Pero luego ya hablaremos de los porqués de todo esto. Pero ahí hay un tesoro. Don Marcelo lo vio, la comisión trabajó con este empeño, porque claro, no se hace un trabajo tan titánico como es el de revisar íntegro la liturgia de un rito casi desconocido y usado por muy poca gente, si no hay
un porqué. Y el porqué era, bueno, esto, aunque no lo vaya a celebrar mucha gente, pero pueden hacer de ello objeto de su oración, de su estudio, de su meditación, y va a ser un gran bien para la Iglesia. Fases del trabajo. Bueno, pues desde que comienza la andadura de la Comisión del Rito Hispano-Mozárabe, hay un primer objetivo que fue llegar a fijar el ordinario de la misa, el nuevo ordinario. Pasar del antiguo ordinario, que se había heredado de la reforma de Cisneros y que había conservado esencialmente Lorenzana y que había sido comentado por Lesley, el gran estudioso jesuita, publicado el texto de Lorenzana y el comentario de Lesley en el Miñe, en el volumen correspondiente, y a hacer de esto una revisión ex íntegro. Fue un trabajo largo. Los primeros 3 años de trabajo de la comisión prácticamente fueron para conseguir este ordinario de la misa hispano-mozárabe y luego ir preparando todo el material para la edición de la primera parte del misal, que iba a ser la eucología y el leccionario del ciclo temporal, el ciclo de Jesucristo. Se dejó para más adelante todo el ciclo santoral y las normas para el año litúrgico y la fijación definitiva del calendario para el rito hispano-mozárabe. Entonces, cuando culminó este trabajo, a mediados de los años 80, tuvimos la visita del que entonces era secretario de la Congregación del Culto Divino, o subsecretario en aquel momento de la Congregación del Culto Divino, Monseñor Virgilio Noel, que fue luego muchos años maestro de ceremonias con el Papa Beato Pablo VI, ya pronto San Pablo VI, y con el Papa Juan Pablo I y el inicio del pontificado de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. Esta visita de Monseñor Noé animó a los miembros de la comisión a que la Santa Sede refrendaba el trabajo. El propio Monseñor Virgilio Noé asistió a una misa en Santa Eulalia con la presencia de toda la comisión de reforma del rito para ver el resultado del trabajo, y luego, cuando ya pasó algún tiempo más, se preparó una gran celebración. Fue un día de Pentecostés en la Catedral de Toledo, en que don Marcelo presidió con este nuevo ordo la misa de la solemnidad de Pentecostés. A esa Eucaristía solemne en la catedral asistió la entonces reina doña Sofía. Fue un momento también de darle un aldabonazo publicitario, por así decir, al trabajo que se estaba realizando, para que no quedase como olvidado. No digo nada, pero fue algo también muy loable la generosidad, como siempre, de don Marcelo, porque todos los gastos de la comisión corrieron a cuenta de don Marcelo. El esfuerzo que él hacía, no quería que pesara el gasto ni sobre la conferencia episcopal, que no manifestaba mucho interés en aportar dinero, ni tampoco sobre la diócesis directamente de Toledo. Y entonces él buscaba personas, benefactores, que aportasen las sumas necesarias para sacar adelante este trabajo. Y un trabajo de estos, quienes lo conocen, saben donde hay que desplazar gente de países y lugares distintos, donde hay que tenerles y ofrecerles los medios para poder trabajar, donde hay que recompensar sus horas de trabajo y de dedicación de peritos y expertos, pues no es cosa pequeña. Y esto, silenciosa, discreta, pero eficacísimamente, lo sacó adelante también don Marcelo. Bien, pues luego llegó un segundo momento. Ya a partir de esto el trabajo iba un poco más ágil y entonces se pudo llegar a fijar los prenotandos de todo el misal y a realizar todo el ciclo temporal. El primer volumen del misal y del Liber Comicus, que es el nombre que recibe el leccionario. Todo esto ocurrió en 1991, aunque se había aprobado en 1988, pero se termina de publicar y recibe la aprobación de la Conferencia Episcopal Española y de la Santa Sede en este momento. Y ahí ve la luz el primer volumen. Don Marcelo también puso un especialísimo interés
en que esto apareciera como obra también con la aprobación y el refrendo de la Conferencia Episcopal, aunque ésta no había aportado prácticamente nada a la realización del trabajo. Y que los obispos españoles, viendo el trabajo, lo tomaran como algo suyo, como un tesoro de toda la Iglesia española. En esto podemos decir que a don Marcelo le costó, pero poco a poco fue haciendo que la eficacia y calidad del trabajo tuviera ese reconocimiento, ese aval. Los trabajos siguieron y ahí habían ido desapareciendo algunos miembros de la comisión, la muerte había ido pues señalando a alguno de ellos, otros ya por su edad no estaban muy en condiciones de poder trabajar, y cuando comienza la segunda etapa, la preparación del año litúrgico y del ciclo santoral, pues entramos unos nuevos miembros a la comisión. De alguna manera estos nuevos miembros, en Toledo fui yo el que entró. ¿Y por qué? Pues porque previamente, en el año 86, don Marcelo me ordena y me manda a estudiar liturgia a Roma y me pide que trabaje con el padre Pinel y que me forme bien allí, en su escuela. Y nada más volver, pues me integra en la comisión, pero conmigo integró también a otras personas, al padre Altés, un monje que era también joven entonces, de la abadía de Montserrat, y que era un gran experto en publicaciones, porque era de una familia de editores, y en literatura antigua, latina y española. Su aportación filológica y de corrección de pruebas fue muy importante. Luego entró también un monje de Montserrat joven, que había sido compañero mío en San Anselmo, un curso antes que yo, entró allí, que fue don Juan Javier Flores, que luego ha tenido cargos importantísimos, rector de San Anselmo, presidente del Instituto Litúrgico, consultor de la Congregación del Culto Divino, miembro muy activo de la ejecutiva de la Asociación Española de Profesores de Liturgia, en fin, qué decir. Bueno, pues éramos los jovencitos que entonces entramos en la comisión y también pues hicimos nuestra aportación. En esta segunda fase el trabajo iba ya más ligero, porque la comisión tenía ya una experiencia de funcionamiento y porque de alguna manera estábamos un poco más liberados, algunos de los más jóvenes, para poder realizar los trabajos, y pronto, en 1994, vio la luz la segunda parte del misal, con el ciclo santoral, las normas para el año litúrgico, con el calendario y también un poquito más tarde el leccionario para las misas con los santos. Un momento ya final significó la muerte del padre Pinel. Esto fue un acontecimiento que de alguna manera pues paró un poco el trabajo. Gracias a Dios ya se habían publicado los 2 volúmenes del misal y del leccionario, pero la comisión pues todavía se planteaba si no tenía que seguir adelante sus trabajos. Pero también coincide con el final del pontificado de don Marcelo. No obstante, a don Marcelo se le pide que siga siendo el que se encargue de esta comisión. Y todavía siendo ya arzobispo emérito, la comisión, ya sin el padre Pinel, siguió trabajando. Pero fue un trabajo más bien de ver qué quedaba por hacer. Lo que quedaba por hacer pues era si se prolongaba el trabajo con algún otro sacramento, habíamos trabajado el misal, o con la liturgia de las horas. Algunos miembros de la comisión subrayaron la necesidad de hacer tal vez un cuerpo de rúbricas, una especie de, no porque en ese título no se podría presentar, pero lo que significa el ceremonial de obispos para la liturgia romana, pues hacer un ceremonial para la liturgia hispano-mozárabe, porque el cuerpo de rúbricas había quedado muy limitado. Fue un deseo del padre Pinel, probablemente en el momento ayudó a desatascar la situación, pero después, cuando se empezaba ya a celebrar
ocasionalmente en algunos lugares pues la misa en rito hispano-mozárabe, pues mucha gente te decía, sí, pero aquí faltan rúbricas, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lo hacéis en Toledo? ¿Cómo se...? Y bien, pues ahí quedamos un poquito atascados. Pero la decisión que se tomó en esta etapa final fue, por ahora, no proseguir. Por ahora no proseguir. En el momento actual es la Santa Sede, la Congregación para el Culto Divino, la que ha instado a la Conferencia Episcopal Española y a la Diócesis de Toledo, en la persona de su arzobispo don Braulio, a formar un grupo de trabajo con la congregación para ver cómo completar una serie de trabajos de modo que quede plenamente regulada la celebración y las responsabilidades de los diversos niveles sobre esta liturgia, qué papel le corresponde a la Santa Sede, a la Conferencia Episcopal, al Arzobispo de Toledo, a los ordinarios de cada diócesis, en la celebración ordinaria u ocasional en rito hispano-mozárabe. Bien, vamos avanzando. El fruto de toda esta tarea se vio plasmado, como hemos dicho, en la publicación bajo los auspicios del Arzobispado de Toledo y la Conferencia Episcopal Española de los 2 volúmenes de Oracional, 1991-94, y de los 2 del Leccionario, el Liber Comicus, 1991 y 95, que integran el Misal Hispano-Mozarabicum, que había recibido su primera aprobación, como también hemos comentado, por parte de la Santa Sede en julio de 1988. En ese momento se publica en la revista de la Congregación Notizie el decreto de aprobación y los prenotandos del nuevo misal ex íntegro. Los prenotandos están en castellano. Por lo tanto, quien desea tener una idea completa y ver cómo se celebra este rito, pues tiene una síntesis que es bastante completa de todo lo referente a la celebración de la Eucaristía en rito hispano-mozárabe en estos prenotandos, que se publican en el número 267 de la revista Notizie de la Congregación, que suele estar en todas las bibliotecas de centros de estudios y obispados. En el año 1991 también vio la luz como separata del misal su ordinario, el llamado oferencio, liber oferencio. Merece la pena reseñar que don Marcelo personalmente hizo posible el trabajo de la comisión y la edición de los libros, como he dicho antes, costeando los gastos, buscando y consiguiendo los fondos económicos necesarios para esta obra. La celebración de una misa presidida por San Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro, en la solemnidad de la Ascensión del Señor, 28 de mayo de 1992, acompañado por muchos cardenales, obispos, sacerdotes y una gran peregrinación de fieles, fue la culminación de esta gran tarea. El que el Papa celebrase en esta liturgia, el Papa suele celebrar siempre en rito romano, es muy excepcional que un Papa celebre en otra liturgia, pues esto lo hizo en gran medida como agradecimiento a don Marcelo el Papa San Juan Pablo II. Los que tuvimos, aquí estábamos muchos, la oportunidad de vivir esta celebración fue algo verdaderamente emocionante. Pero yo no sé cómo andamos de tiempo, creo que ya nos vamos bien. Bueno, pues me gustaría aclarar algunas cosas del trabajo de esta reforma, porque hemos hablado de que se hizo una reforma, de que hubo mucha gente colaborando con ella, pero ¿en qué consistió? Bueno, los que habéis vivido la reforma del rito romano, del antiguo misal, el que se había heredado, llamado de San Pío V, que luego había tenido esa última edición hecha por San Juan XXIII, en el año 62, ahí ya había habido algunos retoques, había estado previamente, que fue un poco el origen de vuestras semanas de liturgia, la reforma de la Semana Santa por parte de Pío XII, después de la Mediator Dei. Pío XII también ya emprende una serie de aplicaciones al campo de la liturgia celebrada con algunas reformas que fueron, no a lo mejor muy amplias, pero decisivas para crear el ambiente propicio para poder realizar la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Ya lo ha señalado también antes don Julián, que la obra litúrgica de Pío XII
en gran medida favoreció y guió los primeros pasos, al menos, de los trabajos conciliares en torno a la liturgia. Pues esto que se vivió luego, después de la Sacrosanctum Concilium, a través de la reforma de los libros litúrgicos romanos, en pequeña escala, para el misal, es lo que se vivió en los trabajos de la comisión. ¿Qué había ocurrido? Pues lo primero que hay que señalar que el rito hispano se salva gracias a la contribución del cardenal Cisneros al inicio del siglo XVI con la edición del misal mozárabe y la creación de la capilla mozárabe de Toledo. Pero entonces ya surge un problema. En aquel momento había una crisis en la música, el canto litúrgico hispano y en la conservación de los libros y sobre todo también en la transmisión de los modos de celebración. La comisión que crea el cardenal Cisneros resuelve de una manera práctica. Lo que no esté claro en el rito mozárabe cómo se debe hacer, hágase conforme a las usanzas toledanas. Por lo tanto, el misal de Cisneros salva prácticamente en su totalidad lo que eran los textos de la antigua liturgia, pero para lo que es la música y las rúbricas, en gran medida actúa con libertad. Es verdad que en las rúbricas romano-toledanas había probablemente elementos de antigua usanza hispana, pero no se podía verificar. Entonces, esa era la liturgia, que luego lorenzana se limita a reeditar y en lo que se refiere al texto a pulir. Estamos en el siglo ya inicio del XIX, en plena Ilustración, y el latín barbárico les rechinaba. Y entonces intentan pulir un poco el latín del misal hispano-mozárabe. Pero la edición de Lorenzana, que es muy notable, sobre todo por los comentarios que se añaden de Leslie, un gran estudioso, que pone toda su erudición para el conocimiento de esta liturgia, pero quedan ahí. Cuando llega esta reforma, ¿qué había pasado entre medios? Pues había pasado que en la segunda mitad y finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX, los benedictinos franceses que habían venido a España, escapando de las persecuciones que allí el laicismo francés les ocasionaban y que venían a restaurar monasterios españoles que habían sido suprimidos por las desamortizaciones, vienen con el espíritu investigador que Dom Granger había impulsado en los monjes de Solesmes y empiezan a descubrir en Castilla, en lo que llamamos antiguamente Castilla la Vieja, hoy Castilla-León como comunidad autónoma, empiezan a descubrir en La Rioja manuscritos hispanos y empiezan a ver que esos manuscritos hispanos no coinciden con el misal de Cisneros. Claro, esto fue un bombazo intelectualmente, porque en todo el mundo erudito europeo, gracias a Cisneros y a Lorenzana, se había conocido la liturgia hispana. Desde el punto de vista erudito, se habían estudiado los textos, pero ahora, con estos descubrimientos de los monjes franceses, especialmente Don Ferotin, que fue muy famoso, que publicó todos estos manuscritos en una obra que fue enciclopédica, el Liber Mozarabicum Sacramentorum, bueno, pues viene la idea de que a ver si todo esto de Cisneros ha sido un invento, una falsificación. Se inventan una liturgia y nos la han estado vendiendo durante siglos diciendo que era una antiquísima liturgia, pero esto es todo, no, la antiquísima liturgia, estos son manuscritos del siglo X, del siglo XI, esto sí que es antiguo. Y eso fue terrible, porque una sombra de duda se extendió sobre toda la vida litúrgica de Cisneros y Lorenzana y de la capilla mozárabe de Toledo. ¿Y cómo se sale de este atolladero? Pues se sale de este atolladero cuando, por la tenacidad de algunos investigadores, se quiere ver realmente qué hay detrás de esta discrepancia entre las tradiciones manuscritas y la tradición impresa.
Y entonces empiezan a investigar a fondo los manuscritos toledanos. Y se ve que en los manuscritos ya había dos versiones, dos traducciones, que coincidían en muchas cosas, pero discrepaban en otras. Hay una tesis doctoral de alguien que empezó en la liturgia, pero luego, por las cosas de la vida, le dedicaron a otros menesteres, que fue Patino, el padre jesuita, vicario general del Canal Tarancón en Madrid, que había hecho su tesis doctoral en liturgia sobre el breviario de Cisneros, Lorenzana, la tradición impresa. Y esa tesis doctoral es una de las que muestran con claridad que no es que haya una tradición verdadera y una falsa, sino que hay dos tradiciones, pero cuando se hizo la edición impresa de los misales, se optó, con los criterios de aquella época, por los códices mejor conservados, que eran los menos usados en Toledo, porque acababan de llegar con mozárabes que huían de Andalucía. Esa tradición que provenía de la zona andaluza y que era la otra versión de la que se conserva en los manuscritos del norte de la península, pues resulta que era la tradición que, como había llegado a Toledo más tarde, estaba menos usada, y cuando la comisión que crea Cisneros ve aquellos manuscritos tan limpitos, dice, estos son los que hay que tomar como punto de referencia. Hoy en día, alguien que va a hacer una edición crítica, no se le ocurre pensar que el manuscrito más limpito es el mejor y el que hay que tomar como texto base. Pero en aquella época, la ciencia de la investigación sobre códices no había evolucionado tanto, y con ese criterio la tradición impresa se apoya en una tradición que era la que podríamos llamar bética, frente a lo que se redescubre siglos más tarde por don Ferotán y otros investigadores en el norte de la península, que era la tradición tarraconense, que había sido también la del centro y norte de la península. Dos tradiciones. ¿Qué hace la nueva edición del misal? Lo primero, salvar las dos tradiciones. El actual misal hispano-mozárabe es el esfuerzo por conciliar las dos tradiciones. Por eso, por primera vez aparece algo que no había existido nunca en los misales antiguos, que es ciclo A y ciclo B. En todas las cosas en que las dos tradiciones coincidían, se mantiene el texto común. Pero donde hay discrepancias, se ofrece una versión A y una versión B, para no perder ninguna de las dos tradiciones. Esto supuso un inmenso trabajo, pero también la superación de una polémica que había ocupado, pues desde el final del XIX y principios del XX, a los peritos, hasta estos años mediados del siglo XX, discutiendo sobre cuál era la verdad de la liturgia hispana. Por lo que se refiere a la música, no nos hemos podido meter. Los cantorales de Cisneros, sobre los que hace poco hemos tenido en Toledo un congreso internacional, ha sido interesantísimo, han venido 30 expertos de toda España y de algunos países extranjeros, Estados Unidos, Australia, Inglaterra. Bien, ahora también se está revalorizando los cantorales de Cisneros. Se reconoce que en ellos hay como un importante núcleo de textos que copiaron de la tradición gregoriana. Luego hay otra parte de textos hispanos, pero que fueron gregorianizados, pero hay un 70% que son textos originales hispanos, y de los cuales las melodías que ofrecen son una adaptación a los criterios musicales de la época de Cisneros de aquellas antiguas melodías mozárabes. Pero hay un cogollito que ya Germán Prado, el gran investigador de silos de la tradición musical hispana, había puesto en evidencia. Lo que pasa es que de la música ni la comisión ni todavía hoy nadie se ha atrevido a poner las cosas en solfa. Tendrá que pasar más tiempo. En segundo lugar, ¿qué hizo la comisión? En el ordinario, tratar de eliminar los elementos que se veía claramente eran muy tardíos y probablemente efectos de romanización del rito. Pongo un ejemplo. En la tradición hispana, como lo había sido en la romana más antigua, resulta que la Cuaresma empezaba
un domingo, o para más exactitud, se proclamaba su inicio un domingo e iniciaba la cuaresma penitencial el lunes siguiente. Por el contrario, en Roma, por motivos históricos que siempre que estudiamos el inicio de la cuaresma, pues podemos encontrar en casi todos los libros y manuales sobre año litúrgico, se crea, para tener 40 días de ayuno, una especie de añadidura o proemio a la cuaresma que la hace comenzar en miércoles, y se crea el miércoles de ceniza. En la liturgia mozárabe, en tiempos de Cisneros, se creó un miércoles de ceniza, que no existía en las fuentes antiguas, pero les parecía tan raro que fueran a empezar en la cuaresma en días distintos, o que no tuvieran un miércoles de ceniza, que no hubiera imposición de ceniza, que ahora en la Reforma pues se tuvo el valor de decir, pues no, los mozárabes no empezamos en miércoles, sino con el domingo in carne stolendas, la cuaresma, y no tenemos imposición de la ceniza. Así se hizo con otras cosas. Es verdad que aquí entra una cuestión de las más delicadas de la Reforma, que fue el tema de las rúbricas. He dicho antes que se optó por unas rúbricas mínimas. ¿Para qué? Para no tener que estar discutiendo. Había ahí muchas discrepancias entre los capellanes mozárabes y antiguos párrocos mozárabes y los peritos, los que estudiaban en su biblioteca y despacho la liturgia. Entonces, para evitar eso, se puso un número de rúbricas mínimas y un poquito se decía, pues luego que cada uno actúe piadosamente. Pero claro, esto luego se ha visto que trae cola. Y hoy precisamente estamos trabajando en algo que había salido ya en las últimas reuniones que presidió don Marcelo de la comisión, ya como obispo emérito, que es hacer un pequeño elenco ceremonial de cómo se debe hacer la misa hispano-mozárabe. Luego, en el año litúrgico algo quedó muy claro: la primacía del domingo. Ya en el rito romano también se hizo un gran esfuerzo en la reforma litúrgica para destacar el papel del domingo dentro del año litúrgico y la primacía del domingo. Pero en la liturgia hispano-mozárabe las normas de los concilios hispanos eran taxativas. Sobre el domingo no prevalece nada. Por lo tanto, cualquier solemnidad se tiene que trasladar al primer día libre que quede. Esto, de alguna manera, marca la fuerza que el misterio de Cristo tiene en el año litúrgico. Luego hubo otra discusión: ¿qué hacemos con el calendario? Se tomó un criterio. Se iban a poner como memorias aquellas celebraciones de santos que apareciesen al menos en 3 calendarios antiguos hispanos. Si aparecía en 3 o más, entraría. También entraría, aunque no apareciera en 3, si tenía textos litúrgicos propios para el oficio o para la misa, aunque no fuera un formulario completo, pero si había textos propios de ese santo, entraría. ¿Qué ocurrió? Pues que todos los textos que aparecían y santos que aparecían en el misal de Cisneros Lorenzana por influjo del calendario romano toledano desaparecieron. Solo quedaban los antiguos santos. Ya en alguna época, cuando se introdujo el rito romano en España, en los textos de aquel siglo XI, se habla de los santos viejos y de los santos nuevos. Los viejos eran los que siempre se habían celebrado en España, y luego los advenedizos eran estos que venían de Roma, y sobre todo en aquella época se hacía de los francos. Bueno, y tenían parte de razón. La liturgia que llegó no fue la romana, fue la romano-franca, que tenía mucho de franca. Bueno, pero lo cierto es que pues ahora quedaba un misal en el que prácticamente solo había santos antiguos, y ahí con una capitalidad de los santos mártires. Claro, en la antigüedad
en el rito hispano como en el romano y en otros, los santos que empezaron a celebrarse son los mártires. Hasta San Martín de Tours no se celebran confesores. Claro, ¿qué pasó? Pues que se veía que daba un santoral que era muy primitivo, pero que no reflejaba mucho lo que era la realidad de la vida de la Iglesia, ni siquiera de la vida de las parroquias mozárabes de Toledo. Por lo tanto, se decidió enriquecer los comunes y facilitar que santos que no habían entrado en el calendario pudieran entrar. Y otra cosa, empezar por señalar a los grandes santos de Toledo, un San Ildefonso, un San Eugenio, un San Eladio, un San Julián, que no tenían en el misal misas propias. Se habían celebrado desde el principio con misas del común de pastores. ¿Por qué? Pues se decía, porque el santo no componía misa para sí mismo. Y el periodo de compilación y redacción de textos, que fue sobre todo en la época visigodo-católica, desde 589 a San Julián, no dio tiempo mucho para que se desarrollara el culto de estos santos pastores de la Iglesia toledana, que se desarrolla sobre todo después, en el periodo mozárabe y después de la Reconquista, dentro también de la idea de ensalzar la antigüedad y nobleza de la Iglesia toledana. Bueno, entonces, ¿qué se hizo? Aplicar a estos santos alguna misa del común, pero fijársela como propia a los grandes pastores de la Iglesia toledana e hispana, pensemos en San Isidoro, en San Leandro, y luego enriquecer los comunes para que se pudieran celebrar santos más tardíos. Pensemos en un San Isidro Labrador, que era de familia mozárabe, que seguramente vivió la fe en rito hispano y que no tenía ningún formulario, evidentemente, en la liturgia hispana, y como él otros. Finalmente, el criterio fue dejar aquí la reforma con el misal completo y no ir más allá, aunque se intuía que era necesario, aunque fuera solo usada en la capilla mozárabe la liturgia de las horas, emprender también una adecuación. Esto lo hemos ido haciendo los capellanes mozárabes un poco forzados por las circunstancias y para el uso diario de esta liturgia en la capilla mozárabe. Hemos ido adecuando el breviario de Cisneros Lorenzana, que es el que todavía hoy usamos, al calendario del nuevo misal, que es el calendario actual de la liturgia hispano-mozárabe. Pero esto no es nada fácil. Ahora el profesor Ramis ha hecho una serie de propuestas que ha ido publicando a través de la Iglesia Nacional Española de Roma, Santiago y Montserrat, y bien, pues ahí está esa propuesta que de alguna manera supone un gran respeto por el breviario de Cisneros Lorenzana, pero una adecuación del mismo a lo que es el calendario actual del rito hispano-mozárabe. Bueno, pues ya y para terminar, la obra de don Marcelo en este campo ha sido singular y decisiva, y lo demuestra el que sus sucesores en la sede de Toledo no han podido menos que recoger este legado y no solo reconocerlo, sino tratar de darle continuidad. La continuidad apunta al reconocimiento de una tarea bien hecha. Sucederá en el gobierno pastoral de la Archidiócesis de Toledo a don Marcelo, don Francisco Álvarez Martínez, que queriendo asegurar la gran obra de su predecesor en este campo, decide nombrar canónigos de la catedral a la mayor parte de los capellanes mozárabes en activo, a 6 en concreto, para asegurar así la protección y cuidado de la capilla por parte del Cabildo Catedral, al no poseer ya estas rentas propias. Hasta entonces, cuando un capellán mozárabe le hacían canónigo, dejaba de ser capellán mozárabe. La novedad que introduce don Francisco Álvarez es que uno pueda ser capellán canónigo de la catedral con el oficio de capellán mozárabe y que se integren así, digamos, los dos cabildos en un único cabildo, sin suprimir ni cambiar la capilla mozárabe, cosa que tenía que haber hecho
una intervención directa de la Santa Sede, no se puede hacer simplemente a nivel diocesano. Lo cierto es que hoy la Capilla Mozárabe está gozando de una vitalidad que no había tenido hasta entonces. Se debe a los libros litúrgicos que nos ofreció don Marcelo y a esta situación nueva que se ha de alguna manera confirmado cuando mis hermanos canónigos me eligen deán y por primera vez un mozárabe es el deán de la catedral. Y lo cierto es que hoy en día, por el número de capellanes y por la ayuda que tenemos de un cantor, pues las celebraciones cotidianas de la liturgia mozárabe están viviendo una belleza y esplendor que yo creo no habían tenido desde hacía siglos. Seguimos adelante y también don Marcelo había querido que la misa en rito mozárabe no fuera solo algo de la catedral y por eso quiso que toda la diócesis conociera este rito y mandó hacer unas catequesis sobre el mismo y que toda la diócesis pudiera celebrar el 18 de diciembre la gran fiesta de la Virgen María en el calendario mozárabe, la fiesta de Santa María. Y se editó un misal para los fieles y un misal para los sacerdotes de altar con los textos en castellano de esta misa del 18 de diciembre. Don Francisco, viendo que eso había sido una gran idea, quiso no solo conservar esa celebración del 18, sino que favoreció hacer lo mismo para el día de San Ildefonso. Y luego don Braulio ha querido proseguir también esta tarea y no solo el día 18 de diciembre y el día de San Ildefonso, sino también en la solemnidad del Corpus Christi, nuestra Iglesia celebra en rito hispano-mozárabe. El trabajo del Instituto Visigótico ha ido siguiendo adelante, el trabajo de la Comisión de Seguimiento ha ido siguiendo adelante, pero ahora se vio la necesidad, y así lo juzgó conveniente don Braulio, de crear una delegación episcopal para el rito hispano-mozárabe que preside don Juan Manuel Sierra, otro de los sacerdotes que se formó con don Marcelo, que fue a estudiar liturgia a Roma, que ha ocupado un cargo durante muchos años a la Congregación del Culto Divino y ahora es el delegado para el rito en Toledo. Y junto a todo esto, pues como os he señalado antes, la importancia que ahora la Santa Sede ha dado a nuestra venerable liturgia, creando esa comisión para, de alguna manera, dar mayor solidez y estatuto jurídico a la comunidad mozárabe, a los fieles, a su atención pastoral y a las competencias que sobre el rito mozárabe, que a veces quedaban en los prenotandos un poco genéricas, de la Santa Sede, de la Conferencia Episcopal y del Arzobispo de Toledo. Muchas gracias por vuestra atención. Agradecemos a don Juan Miguel su aportación. Él nos ha hablado, lógicamente, desde los trabajos de esta comisión que impulsa don Marcelo y ciertamente para los que no estáis muy habituados a estar cercanos o habéis participado alguna vez, no sé si lo habréis hecho, en alguna celebración de misa en rito hispano-mozárabe, pues muchas de estas cosas seguramente no os digan gran cosa, en el sentido de que se nos habla de esta liturgia, pero nos falta igual lo más fundamental, que es conocer esta liturgia. Esos folios grapados os ayudan un poquito, son como una introducción muy, muy básica para que veáis un poco algunas características principales de esta liturgia. Otra cosa es si ya tenéis los textos en las manos, no el texto solamente en latín, sino ya las traducciones que existen, que además algunas ya son muy asequibles y se pueden comprar en la librería. Ya está el misal traducido incluso en una edición de bolsillo. Y cuando uno se acerca a esos textos ve que la riqueza teológica es magnífica, maravillosa. Hay oraciones preciosas que son casi ellas en sí misma toda una meditación, ¿no? Fantásticas.
Yo, por ejemplo, lo digo así a modo de curiosidad, para mis felicitaciones de Navidad siempre voy a la liturgia mozárabe. Y hay unos textos maravillosos que nadie utiliza y en ese sentido siempre doy una novedad, pero es porque es una gran desconocida. Y yo creo que merecería en un futuro no muy lejano que este cursillo, todo él, se hiciera una vez monográfico sobre la liturgia hispano-mozárabe y que se culminara también en una celebración en rito hispano-mozárabe para que todos pudiéramos participar y todos la pudieran conocer. Durante más de un milenio se estuvo celebrando en España en este rito. Y después, como veis, la pervivencia del rito no ha desaparecido, nunca desapareció. Tuvo momentos más mejores y otros peores, pero nunca desapareció. Y ahora, como nos dice don Juan Miguel, vuelve a estar en un momento álgido, especialmente en Toledo, ¿no? Pues también creo que tiene que ser un gesto de gratitud hacia los cristianos que nos han legado la fe aquí en España, el que nosotros en nuestra diócesis de Astorga conozcamos un poquito mejor este rito y celebremos en este rito para que veamos la gran riqueza que tiene. Yo creo que a partir de ahí a vosotros esta liturgia se os descubrirá, porque ahora, ya digo, es una gran desconocida. Bueno, este es un camino que tenemos que recorrer y entonces, cuando llegue ese momento, pues volveremos a llamar a don Juan Miguel y a otros grandes expertos de la liturgia en España, de la liturgia hispano-mozárabe, que nos abrirán estas puertas, ¿no? Y nos introducirán en este nuevo mundo litúrgico que es maravilloso, como os digo. Bueno, pues nos quedan unos minutitos por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Don Antolín tiene ahí uno. Si todavía no se puede conseguir descifrar el famoso cancionero de San Isidoro, parece ser que es una riqueza impresionante y no se atreve uno con él, los musicólogos. Y segundo, si es cierto que hasta hace 60 años en muchos pueblos de la diócesis se cantaban misas mozárabe aun con el rito romano. Por ejemplo, yo fui monaguillo y hace 60 años un cura muy piadoso a quien ayudaba a misa me enseñó otro sacristán mayor cómo había que hacer el incarnatus, no, los ritos de inicio de la misa, la oración colecta, incluso los ritos anteriores, y los hacía con una salmodia de tipo mozárabe que decían que no está escrita en ningún sitio. A mí me la enseñó de voz y hoy casi tampoco la recuerdo. Pero textos de misas que siendo mozárabes estaban aplicadas al otro rito, con salmodias y músicas, que posiblemente algunas las habrá llevado el tiempo, o algunas posiblemente las haya musicado. Creo que José María había musicalizado una misa que también había llegado a él por vía oral. Bueno, vamos con lo primero, y es cierto que en cuanto a la música del Cantoral de León supone una gran dificultad de interpretación porque son neumas en campo abierto. Esto siempre es difícil, sobre todo cuando no se tienen varios códices que te permitieran a lo mejor poder descubrir alguna transcripción o alguna regla que se repite, ¿no? Pero en esto se ha avanzado mucho. En este último congreso que hemos tenido en el mes de septiembre en Toledo, en la Catedral y en la Universidad de Toledo, pues se ha visto que los estudios que ya se han ido realizando, por ejemplo en Estados Unidos, se han metido todo en los ordenadores, todas estas melodías del Cantoral de León, para ver, el antifonario, para ver si había eso, normas, criterios, repeticiones,
frases musicales que se pudieran luego, y cotejándolo con textos del repertorio gregoriano antiguo o de otras melodías, ir descubriendo normas y pautas. Lo cierto es que se ha avanzado mucho en este campo. O sea, yo creo que lo que ha sido un enigma durante muchos años, durante siglos, a la hora de interpretarlo, hoy en día se va abriendo un poco la luz en el campo científico de la semiótica musical. Por lo tanto, se va llegando. Cuando yo antes les he dicho que hay unos porcentajes ya establecidos de dónde proviene cada cosa que hay en el cantoral de Cisneros, en los cantorales de Cisneros, esto está queriendo decir que los estudios musicológicos ya van entrando en este complicadísimo mundo de la música antigua, de la música de estos manuscritos que nos han llegado normalmente del siglo XI, pero que representan tradiciones anteriores. También es curiosa otra veta de investigación que se ha abierto recientemente, que es que en el mundo bizantino, en el mundo de las iglesias de Oriente, existe también ese tipo de notación y ha estado en uso hasta nuestros días. A mí algún sacerdote ortodoxo me ha llegado a decir: para nosotros estas melodías no son tan enigmáticas. Nosotros, si fuera un texto de liturgia bizantina, sin lugar a duda le diríamos cómo hay que cantarlo. ¿Cuál es el problema? Que este tipo de notación, conservada en una tradición oral, sigue unas normas que se aprenden oralmente y que si no están escritas en ningún sitio, pues si ahora hacemos cantar esta liturgia con esas notaciones a coros, por ejemplo, orientales, a lo mejor son capaces de cantar, pero al modo oriental, que no quiere decir que fuera el modo de cantar esas notaciones occidental. Pero bueno, en todo este campo hay que tener esperanza. Yo creo que llegaremos a conocer más profundamente la música hispana antigua y que en esto los avances de los estudiosos y científicos van ayudando a superar dificultades. Una palabra quiero decir sobre por qué hablamos tanto de la riqueza de esta liturgia. Ustedes piensen que en el misal romano tenemos como textos variables propios para cada formulario la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la poscomunión. En la liturgia hispana, por un desarrollo peculiar, claro, y en la romana también el prefacio, aunque ahí ya no hay tanta variedad. Se amplió mucho recientemente, pero si vamos al misal de Pío V, pues los prefacios eran 4, vamos, no había mucho más. Pero lo cierto es que en la liturgia hispana ya San Isidoro habla de 7 oraciones que componen la misa. Y estas 7 dieron los padres de la Iglesia hispana por hacerlas variables para cada domingo y solemnidad las 7. ¿Qué supuso esto? Pues supuso que toda la plegaria eucarística, menos lo que es como el croquis, la columna vertebral que es fija, que está en el oferencio, todo lo demás, cada una de las plegarias es variable. Y esto todos los domingos y todas las fiestas. En el canon romano, en un momento paralelo de la historia al de esta evolución en el rito hispano, empezaron a hacerse algunos elementos variables, el prefacio, pero también algunos comunicantes propios que han llegado hasta nosotros. La diferencia es que en la liturgia hispana todas las partes concatenadas que conforman la plegaria eucarística y algunas otras plegarias del formulario de la misa se hicieron variables desde esa época tan antigua. Y los padres de la Iglesia hispana consideraron que eso les ofrecía la oportunidad de dar la formación permanente a sus fieles. De alguna manera, los textos de la misa eran la homilía, que muchas veces, al menos los curas, no hacían. Y además, los textos de la misa suplían en gran medida la composición de tratados. Los padres hispanos escriben pocos libros, pocos tratados, pero componen muchas misas.
el misal hispano-mozárabe, con esa variabilidad y amplitud de los textos, es por eso un compendio de doctrina, compendio de espiritualidad, de teología, y ahí está la riqueza. Es verdad que eso también hace complicada para una mentalidad moderna la celebración, porque si va un cristiano de estos que miran el reloj, de estos que cuando te has alargado 2 minutos ya están mirando, padre, que ya es hora, venga, a ver si acaba. Pues claro, esto no vale. Como no valen las liturgias orientales, como no valen las liturgias de África. Yo me acuerdo de la congregación cuando discutían sobre lo que tiene que durar la homilía y todos los occidentales, que no pase de 10 minutos, 7 minutos como mucho. Las homilías de don Marcelo no duraban 7 minutos y a mí nunca se me hicieron largas. A lo mejor el problema no es solo de duración, pero vamos, recuerdo que en la congregación eran los obispos africanos los que se indignaban contra esto y decían, ¿cómo la gente va a estar 5 horas andando para ir a misa y luego le va a despachar usted en media hora, 3/4 de hora? Esto no puede ser. Luego, a veces en esto miremos nuestras mentalidades, pero lo cierto es que, claro, la misa mozárabe no es para celebrar en media hora normalmente. Es para ir sin prisa, sin prisa. Una celebración que es muchas veces reiterativa, lo mismo porque usan sistemas de la retórica latina de aquella época que reiteran. Si lo romano es lo preciso, lo conciso, decirlo más con las menos palabras posibles, veamos los textos litúrgicos de San Gregorio Magno, decirlo más con las menos palabras posibles. En la liturgia hispana no, pero es que eran andaluces muchos de ellos, eran más populares. Y lo popular es muy barroco siempre. Yo no conozco a nadie popular que sea clásico. El clasicismo es de intelectuales. Y claro, esto es muchas veces también el choque entre la religiosidad popular y la liturgia. Pero en nuestra liturgia hispana, pues era eso, era muy rica, muy popular. Y luego otro elemento, para conseguir que no se distrajera la gente en medio de esas oraciones largas y tal, pues les hacían decir amén 33 veces en cada misa. Y así, el que no decía amén, tú estás distraído, que no has dicho el amén. Claro, tenían que estar así atentos a cada oración del sacerdote porque había que intervenir constantemente diciendo amén en las oraciones y aleluya en los cantos. Y con esto termino. Qué casualidad, San Agustín, ahí lo sabrá bien don Rafael, que conoce profundamente a San Agustín. San Agustín dice, en el cielo todo será amén y aleluya. San Agustín es uno de los grandes inspiradores de la liturgia mozárabe. Gracias otra vez. Bueno, pues entonces esta tarde la tenemos cargada de actos, no es lo usual en este tipo de cursillos, pero el homenaje a don Marcelo lo merece. Entonces, aquí, donde estamos, a las 4, yo ofreceré las novedades estas litúrgicas, que al mismo tiempo nos servirá para convocarnos de cara de, desde aquí, marchar directamente a la catedral y no perdernos, tampoco dejar pasar tanto tiempo desde la comida hasta la hora de la misa. Nos convocamos a las 4, a las 5, los que no podáis venir o tengáis otras cosas que hacer, a las 5 misa en la catedral y después ya a las 6:30 tenemos la inauguración de la exposición, que nos la explicarán también, nos harán un breve recorrido para que la entendamos, la comprendamos y veamos allí lo que está expuesto. Y el acto central también de la tarde, después de la misa, que siempre es la más importante, como es lógico, es la mesa redonda que vamos a tener aquí a las 8, donde intervendrán don Manuel, don Rafael y don Santiago, que glosará la figura desde varios matices de don Marcelo. Os invitamos a todos, invitamos a que se lo digáis a otra gente, a ver si somos capaces de estar muchos y de que estos actos sean lo más vistosos y participativos posibles. Buenas tardes y buen provecho.